Saludos, bendiciones, un gran abrazo de distancia. Si nos ponemos a reflexionar sobre la importancia de la casa del Señor, saldríamos de pronto traer a memoria muchos eventos como bodas, bautismos, talleres, seminarios, convenciones, diferentes servicios donde logramos visualizar rostros nuevos, personas quebrantadas, y pudiéramos seguir añadiendo nuestros seres queridos cuando nacen en el Evangelio y luego verlos dando ese paso importante de fe, entregándoles su corazón o su alma, encomendándola a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que la iglesia, es el tema que vamos a hablar del propósito de la iglesia, es muy importante. En la actualidad ya no debemos de seguir hablando sobre lo mismo que azotó fuertemente desde el inicio del año y ya casi finalizando 3 meses. Estamos por iniciar este mes de septiembre, prácticamente ya iniciamos el mes de septiembre. Y si uno analiza, mira, por decirlo de esta manera, han sido más de 6, 7 y vamos para 8 meses en donde hemos perdido esa oportunidad, hemos perdido esa parte espontánea de reunirnos y compartir en el templo o la casa del Señor. Imagínense las tan maravillosos momentos de aniversario, los congresos, la vigilia, los ayunos, los momentos donde se hacían proyección de películas y en otros momentos donde se celebraba un 15 años. Ahora, todo esto que acaba de acontecer nos está indicando, voy a darle la idea, para que un hábito se haga realidad se necesitan 40 días haciendo lo mismo. Y en 40 días ya tú tienes un hábito formado, sea malo, sea bueno. Y si estamos hablando de 30 por 7 o por 8, estamos hablando de casi 240 días en los cuales hemos dejado de asistir a la casa del Señor. Y al dejar de asistir puede crearse ese hábito. Yo no digo que va a ser el caso generalizado, pero una gran parte de la población o de los hermanos en la fe se van a sentir muy cómodos en sus hogares cuando lograban ingresar a través de las plataformas sociales o de las redes sociales, como quieren llamarle, ya sea YouTube o Ministerio en Casa u otros que tenían redes en su hogar. Se van a sentir muy cómodos y muy bien. Y en el momento que se llegue a quitar los servicios por internet o Ministerio en Casa, yo sé que para muchos dirán, pero no lo eliminen, me gusta, me encanta. Y algunos no van a tener después esa misma reacción y esa misma espontaneidad como venían antes a la casa del Señor. Y eso es muy preocupante, muy pero muy preocupante. Por eso hoy quiero hablarles sobre el tema del propósito de la casa del Señor, el propósito del templo, el propósito del mismo. Recordamos a David cuando dijo que quería construirle una casa al Señor y Dios dijo, tus manos han derramado mucha sangre. Por lo tanto no me lo harás tú, sino tu hijo. Pero el deseo fue aprobado por Dios. Y tenemos que entender que Dios en un momento dijo, el cielo es el lugar de mi estrado, el lugar donde yo estoy, y la tierra el estrado de mis pies, donde yo habitaré. Y entendemos que Dios habita en el corazón de cada persona que se acerca y se entregue a Él. Pero el templo llega a ocupar un espacio muy importante en la vida cristiana. Ahora, ¿para qué existe la iglesia? Recordemos que existen propósitos fundamentales y propósitos especiales. Vamos a tener, o mejor dicho, busque un lugar donde anotar los textos bíblicos y los diferentes puntos que vamos a estar impartiendo. Pero vamos a iniciar con una lectura en Efesios, capítulo número 4, versículo del 11 al versículo 13. Y leemos de la siguiente forma, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe. ¿Y qué más dice su Biblia? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, estamos hablando de que los propósitos por los cuales Dios estableció la iglesia y ese rol tan importante que tiene que ver con lo que vamos a mencionar, la casa del Señor, el templo o el lugar de servicio. Llámese que el mismo sea de una estructura, una carpa de madera, sea un edificio, sea un alquiler, sea una residencia o un santuario bien construido. Llámese el lugar donde usted se reúna, el lugar donde usted participa de esas reuniones, hay una razón para el mismo. Y si usted va conmigo a la Escritura, estamos enumerando, fue Dios quien estableció los diferentes ministerios. Y la razón fue para perfeccionar, es decir, para instruir en conocimiento de la verdad, para ser discípulos y que estos que han sido adoctrinados el día de mañana lleguen a cumplir la comisión del gran evangelio de llenar la tierra de la semilla de la palabra. Entonces estamos visualizando aquí que se menciona también, aparte de ese perfeccionamiento, la estatura de un varón perfecto. Y recordemos que no existe tal grado de perfección en la vida del ser humano, porque nosotros somos seres que cometemos fallas, somos falibles. El único perfecto es Dios, o nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, su amado Espíritu Santo, las tres personas de la deidad. Entonces, cuando hablamos de perfecto, solo Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de perfecto? Se refiere al grado de madurez, de un conocimiento, es decir, ya la persona llegó hasta el punto donde está capacitado, ya no tengo qué más enseñarle porque todo lo que yo sabía se lo he enseñado. Entonces, ese es el grado de perfección, o sea, de madurez. Ahora, los propósitos que estaríamos hablando, que serían fundamentales, es decir, muy necesarios, sobre los cuales vamos a llevar hacia adelante nuestros servicios, o lo que algunos dirán nuestros rituales, palabra que no me gusta mencionar mucho porque se malinterpreta, porque estamos hablando de nuestros cultos. Y lo primerito de lo primerito que tenemos que ver aquí, estaríamos hablando de que la iglesia es, ¿qué cosa? Como solemos decir, la iglesia llega a ser el representante en este momento, o la persona comisionada, o que tiene la responsabilidad de llevar ese mandato divino. Ese mandato divino reposa sobre la iglesia, reposa sobre el creyente, y eso le llamamos el evangelismo, o el evangelio de la reconciliación. Es donde todos debemos de dar un tipo de testimonio de nuestra conversión y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es llevar a las personas a los pies de Cristo. Así que estaríamos hablando de que dentro del marco de aquellas cosas que llegan a ser fundamentales, estaríamos diciendo que entonces este lugar aquí en la tierra, llamado el templo, el santuario, llega a ser un lugar de capacitación, de formación, para que las personas logren cumplir a plenitud la gran comisión. Y lo segundo que vamos a ver también, que es muy importante, es el lugar donde nosotros llegamos a amar a Dios de todo corazón. En su Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 36 al versículo 40, vamos a leerlo de esta forma. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, que dice su Biblia, mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, entre el propósito fundamental del conocimiento, en que hacia cumplir la gran comisión, hacia amar a Dios, hacia amar a nuestros prójimos, hacia amarnos a nosotros mismos,
Estamos hablando de que llega a desarrollarse una modificación dentro del concepto que nosotros solíamos tener acerca de la palabra o la expresión amor. Y Dios lo establece y dice que en primer lugar va a estar Él, y en segundo lugar, como segundo mandamiento, está la importancia de amarse a uno mismo para poder amar al prójimo, porque nadie puede amar a otro si primero no se ama a sí mismo. Y lo tercero que vemos aquí, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: oye, yo voy a salir, pero cuando yo regreso yo creo que tú estés preparado, porque tú vas a ser un baluarte de la verdad. Estaríamos hablando de lo que el apóstol Pedro está hablando acerca de la importancia de la apologética, de dar respuesta a todo aquel que pide un consejo o una opinión, o tiene una confusión doctrinal, donde a través de la enseñanza, a través de la verdad de las Escrituras, logramos romper esos esquemas tradicionalistas, religiosos, que han llevado al hombre a la condenación. Por eso usted va a aprender a que no debe de hacerse la señal de la cruz, ni persinarse, ni ir a un santero, ni un agorero. Usted va a aprender, porque la palabra es luz y es lámpara a sus pies. Y lo próximo que vemos también, la importancia de lo que es, en este caso, mantenerse preparada para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la perfección. Entonces esto llega a ser algunos de los propósitos fundamentales. Y en esos propósitos fundamentales vamos a ver que constantemente sobre esto va a reposar. En el último mencionábamos la santidad, mencionábamos estar preparado, mencionábamos la búsqueda del Señor, o las prácticas de las doctrinas prácticas como la oración o el ayuno, etc. En las otras que estamos hablando acerca de los atributos morales, o los atributos que de una forma u otra son presentados como el amor hacia Dios o el amar al prójimo. Y dentro del mismo también estábamos visualizando parte de lo que ha sido en ese grado de la Gran Comisión, lo que llega a ser el motor fundamental para toda verdadera iglesia, que son las misiones o los campos. Ahora, existen otros propósitos que son propósitos esenciales. Y entre esos propósitos esenciales tenemos la adoración. Por eso se invierte en equipo de música, instrumentos musicales. Por eso se contratan a personas que han tenido cierto grado de preparación para ir formando, para que la iglesia goce no solamente de un cuerpo de ministros de adoración con su coro, sino para que toda la iglesia, de una manera especial, logre manifestar ese deseo que se encuentra en Efesios, en capítulo 1, creo que en versículo 10 en adelante, donde dice: unir la dispensación de los que están en los cielos juntamente con los que están en la tierra. Como dice Isaías, fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Y como dice una vez más el apóstol Pablo, de unir todas las cosas por medio de la alabanza. Entonces es muy importante la adoración, es muy importante la alabanza, y llega a gozar de un hermoso punto dentro de todo servicio. Podemos decir, y siempre se dice, es lo más importante después de la predicación de la palabra. Y como si fuera poco, recuerden que en el cielo no se va a predicar, sino se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo segundo que vemos aquí también, como esos propósitos esenciales, es el discipulado, que es la preparación del cuerpo de Cristo para toda obra. Recuerden que cuando hablábamos de que Él constituyó, no solamente estamos hablando de los ministerios, que en este caso serían 5, los ministerios que Dios establece para la preparación o para la edificación o para la perfección, sino que también, aparte de eso, ministerios, existen los dones ministeriales. Y esos dones ministeriales, que lo vamos a ver en la carta de Romanos, lo vamos a ver en la carta de Corintios, se nos menciona donde somos un cuerpo y cada uno tiene un don sobre el cual debe utilizarlo para la gloria del Señor. Y Pedro dice, y cada uno según el don que ha recibido ministre a los demás. Entonces es muy importante
Que si yo tengo un talento, tengo un don que Dios me ha dado, ese yo lo utilice para que la iglesia tenga buena proyección. Si soy maestro, si soy una persona que tiene un buen dominio de la pedagogía o la andragogía, como se le suele decir, la enseñanza a los adultos, entonces yo puedo ser parte de ese ministerio precioso de la didáctica para poder llevar ese mensaje de una manera más precisa y decirlo de esta forma, incluso más hermosa, más elegante, para que la palabra de Dios no tenga tropiezo, porque carecemos no solamente del conocimiento, sino de una manera de expresión. Y bien podemos seguir mencionando, como decíamos, la importancia de la evangelización, donde el evangelismo es dar testimonio de lo que nuestro Señor ha hecho en nuestra vida, y puede ser de forma personal como de manera colectiva. Póngase a pensar, todas las familias que han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque alguien tuvo esa pasión y esa dedicación de compartir el evangelio. Es decir, que si se gana uno, ese uno puede ganar a muchos otros. Es una lástima cuando de pronto la iglesia está estancada y solamente se centra en ella misma y no mira fuera de las paredes o de las ventanas. Yo le animo para que usted sea parte de aquellos que están sirviendo en este tiempo de pandemia. Y no dude en predicar el evangelio. La ley dice que debemos de predicarlo en tiempo y en fuera de tiempo. Este es el único momento y el único tiempo para muchos que la vida se les ha cortado delante de nuestros ojos. Los vimos, pero ya no se encuentran, porque han partido a una eternidad. Y la pregunta sería, ¿hubo algún atalaya que les compartió ese evangelio del reino? ¿Hubo alguien que sintió esas cargas? Quiero concluir con esos dos bellos propósitos esenciales, aparte de la evangelización, y es la importancia de ministrar las necesidades de los santos, como también de compartir dentro de comunidad. Mi único deseo y mi único anhelo es que cuando esta pandemia termine, en usted y en mi vida, se despierte ese gran deseo, como una persona en el desierto que está sedienta y está agonizando en búsqueda de agua. El día de mañana, cuando los templos se abran, tú seas uno de los primeros en estar en la lista para decir, yo quiero estar en la casa del Señor. Cuando la iglesia tenga sus servicios de formas naturales, tú no seas el primero que diga tengo que irme porque se ha hecho tarde, seas el último en irte. Que el día de mañana, cuando la iglesia vuelva a abrir sus templos, tú no seas de aquellos que dicen me siento cansado, mejor me quedo en la casa, o tengo mucha ropa que lavar, sino digas yo necesito, más que la misma vida, más que el oxígeno, más que el alimento, estar en la casa de Dios. Porque una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor, para mirar su hermosura y santidad. Porque es mejor estar en la casa del Señor que lejos de ella, que habitar en sus atrios, que en las regiones de maldad. Iglesia, que Dios te bendiga. Bendiciones a todos.